Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos celebrando la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y como vemos a través de lo largo de la historia de la Iglesia, esta fiesta es esencialísima, porque proclamamos que Jesucristo es el Rey de cada uno de nosotros. Y tenemos entonces que remontarnos al siglo segundo, tercero, en especial cuando aparece lo que se llama el Fidei Damasco, que es la primera estructura de fe confesada por la Iglesia y que al mismo tiempo se convierte en dogma gracias a un gran hombre de la Iglesia, Cirilo de Alejandría, que aparece en la fe de Damasco y por eso dice Christus vivis, Christus regnam, Christus imperat, es en latín. Y entonces está refiriéndose prácticamente a que Cristo vive, Cristo reina y Cristo en su majestad gobierna. Y al mismo tiempo entonces tenemos que ponernos a pensar si en nuestra vida gobierna y reina Cristo, en especial gobierna Cristo, porque es el reinado de Dios, el reinado de Jesucristo. Seguidamente aparece el Papa Pío XI haciendo una declaración muy bella, muy sistemática en cuanto a la acción teológica y dogmática, basado, vuelvo y digo, en San Cirilo de Alejandría, en ese texto dogmático bellísimo, precioso, en el cual dice que Cristo reina sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras voluntades, ¿Qué quiere decir eso? Me explico un poco mejor, para no alargar tanto el video, pero me explico un poco mejor. Que nuestras voluntades están sumergidas y sometidas a la voluntad de Cristo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que ustedes y yo, cuando no muramos, usted va a entregar su voluntad a Dios. Y de acuerdo a lo que usted haya hecho con su voluntad, Cristo reinará en usted. ¿Y cómo reinará en usted? Lo glorificará siempre y cuando usted ha hecho perfectamente la voluntad de Dios, o lo condenará siempre y cuando usted no haya querido hacer la voluntad de Dios y mucho menos vivir conforme a lo que Dios vive. Por eso esta fiesta es tan esencial. El Papa Pío XI, el 11 de noviembre, si mal no me equivoco, el 11 de diciembre de 1945, saca la encíclica Quos Primus, contra el laicismo y contra la herejía del cualismo o del mesianismo como tal, mejor para poderme explicar, en cuanto a que habla de la venida del Señor, en cuanto a que habla un poco de herejías en cuanto a lo que es la venida del Señor y que la gente se equivoca, y por eso mucha gente vive de forma errónea pensando la venida del Señor, cuando la Iglesia tiene muy bien estructurada en su parte escatológica cómo posiblemente puede ser la venida del Señor. Entonces el quialismo o el milenianismo, como usted lo quiere llamar, fue una herejía condenada hace mucho tiempo, que su santidad Pío XI la sacó a relucir para que la gente no tuviera en cuenta esas cosas, sino que más bien se dedicara a vivir su fe, a que Cristo reine en usted. Y por eso el mensaje de Cristo es totalmente contrario al mensaje del mundo. Cristo es un rey, lo vamos a ver en el Evangelio el día de hoy. Cristo es rey del universo, pero es un rey en humildad, en sencillez, en mansedumbre. Como decía el gran Pío XI también, y grandes doctores de la Iglesia, su trono es la cruz, su corona es una corona de espinas. ¿Qué rey tiene eso? Ningún rey de la tierra tiene un trono que es la cruz y una corona de espinas. Todos los reyes de este mundo son oro, mirra, como dice obviamente en el texto, algunos textos bíblicos, pero son llenos de lujos y de majestades. Cristo no. Cristo nos invita a que ustedes y yo seamos parte de su imperio, de su reino. ¿De cuál es? Del reino del amor, de la tolerancia, del respeto, de hacer su voluntad, de servir a los demás y sobre todo lo más importante, de cumplir su voluntad, que es lo que nos lleva al reino eterno, al paraíso, a estar viviendo con Él. Es decir, un mensaje totalmente contrario al mundo. Un mensaje totalmente contrario al mundo en donde usted le dice, humíllese, sea tolerante, perdone a los demás, perdone a los que le han hecho daño. Ese es el mensaje central de Cristo. Perdone a los que le han hecho daño a usted y ámelos, pida por ellos. Ese es el trono de gloria que Dios quiere para cada uno de nosotros, y que ustedes y yo con nuestro testimonio le sirvamos a Cristo en mansedumbre, en humildad, en obediencia al Padre, que es lo que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Muy bien. Lucas capítulo 23, versículos 35 al 43. Me quedo con este versículo, el 37b. Qué cosa tan impresionante. Mire cómo dice Cristo en la cruz. Pues digo, un reinado totalmente contrario a los reinados que usted conoce, que usted y yo conocemos. Mire cómo dice: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué impresionante. O sea, uno lo entiende así como tal directamente,
Porque vuelvo y digo, Lucas, en su texto, en su testimonio, nos está hablando de que cuando él hace el fragmento del Evangelio, es para que ustedes y yo entendamos la dinámica que tiene Jesús, para que ustedes y yo alcancemos la salvación, para que ustedes y yo hagamos lo mismo que hizo Jesús. O sea, sirvamos, amemos a los demás de acuerdo a la voluntad de Dios para ustedes y para mí, para cada uno de nosotros. Mire como dice en griego, él, eithos o basileus, sos iudeion, su son Feuanton. Uy, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué cosa tan impresionante. Es impresionante esto. Vuelvo y digo, como lo remonta el Fidei Damasco o el Fidei Damasus, como se quiere decirlo, Cirilo de Alejandría. O sea, la estructura sistemática que tiene el credo. Christus vivit, Christus regnat, Christus imperat. O sea, es una cosa impresionante. O sea, aquí Cristo está viviendo, reinando y viviendo en majestad, en gloria. ¿Por qué? Porque nos abre las puertas para que usted y yo entremos a la vida eterna. Como decía el gran Cirilo de Alejandría, que el Papa, vuelvo y digo, el Papa Pío XI lo retoma en su encíclica Quas Primus. Entonces, impresionante, o sea, se queda uno casi como que de una forma sin palabras para poder traducir este texto. Porque ahí lo que está queriendo decir prácticamente cuando dice en español, ¿sí? Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O sea, qué prepotencia, o sea, qué ceguera, y eso es lo que nos pasa a ustedes y a mí. Somos ciegos, no queremos ver el reinado de Cristo, nos importa más lo material, nos importa más el qué dirán, nos importa más los títulos, la gloria, el honor, y resulta que eso no tiene nada que ver. Hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me encanta, dice, Dios no me ha llamado al éxito, me ha llamado a que yo le sea fiel. Pregúntese usted con respecto a esa frase, ¿usted le es fiel al Señor? Y mire cómo dice, tiene toda la razón. En griego prácticamente está queriendo decir de la siguiente manera, no solamente, como dice en español, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, no. Mire cómo dice, mire nada más como dice Lucas en griego, una composición de unos conectores y un verbo posesivo, sustantivo al mismo tiempo, tercera persona, y el verbo neutro, el verbo neutral que sigue. Jesús, me he dicho, ya lo leímos, pero mire cómo dice, es impresionante. O sea, se ha desgastado tanto el amor, mire cómo dice, o sea, se ha desgastado o se ha ofrecido tanto el amor, Basileus 1 y 2, o sea, se convierte prácticamente no solamente en un posesivo, sino también en un superlativo, que al mismo tiempo conecta con el verbo estar y el verbo de hacer. Entonces prácticamente se ha desgastado tanto el amor, como he dicho, como que el amor para que usted entre en el reino conocido, Souson Seuton, que no se puede, como dice, Souson Seuton, no se puede brindar más. O sea, se ha desgastado tanto el amor, o sea, como que se ha expuesto tanto el amor del reino de Dios por nosotros, o sea, Souson, o sea, se ha desgastado tanto, se ha expresado, se ha mostrado, se ha manifestado tanto el amor de Dios, o sea, del reino de Dios, o sea, se ha bajado tanto el reino de Dios para demostrarse, que ya prácticamente se ha puesto a los pies. O sea, digamos, como que se ha humillado, Souson, o sea, se ha humillado y se ha expuesto para que ustedes y yo entremos. O sea, se ha bajado tanto el reino de Dios, o sea, el reino de Dios se ha bajado tanto que se expuso para que ustedes y yo entremos en ese imperio, o sea, en esa majestad, en ese reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante el versículo de Lucas, versículo 37b, impresionante. Una cosa dice en español, otra cosa dice en griego. Entonces usted dimensione, el reino de Dios se ha bajado. ¿En quién? En Cristo, para que se puso a nuestros pies, para que ustedes y yo entremos. ¿Qué más quiere que haga Dios por usted? Mandó a su Hijo, le mostró su amor, le mostró la forma que usted tiene que entrar, y usted no quiere entrar, hermano, ya es su problema. ¿Sí? Si uno ya no quiere entrar, ya es el problema de uno. Dios ya lo puso todo a sus pies, le puso su iglesia, encima de eso lo alimenta con la Eucaristía, le da los sacramentos para que se confiese, y usted así aún no quiere seguir, bueno, ya es problema suyo. Dios no lo va a obligar a usted. Por eso el dogma de fe de Cristo, Rey del Universo, que gracias a la Iglesia Ortodoxa se llama Pantocrátor, es decir, Rey de todas las cosas, como dice Cirilo de Alejandría, Rey de nuestras voluntades, porque como lo expliqué al principio,
Su voluntad es lo más precioso que le da a Dios. Y cuando usted se muera, su voluntad va a ser juzgada. ¿Por qué? Si hizo lo que Dios quiso, recibirá gloria. Si no hizo lo que Dios quiso, y encima le hizo mal a las personas, dirigió mal su vida, pues se va para el infierno. ¿Para dónde más se va a ir si usted no quiere estar con Dios? Porque es su voluntad la que Dios respeta. Por eso Cristo reina sobre nuestras voluntades. Entonces, piense usted el día de hoy, como dice el versículo bíblico 37b del capítulo 23 de Lucas. Ya el amor de Dios bajó total, se puso hasta sus pies, o sea, se humilló para que usted pudiera entrar. Y usted no quiere, hermano, ya no es problema ni usted ni mío, es problema suyo, perdón, ya no es problema de Dios ni de nadie más, sino suyo, problema suyo. ¿Por qué? Porque usted no quiere entrar al reino de Dios. Entonces, mire, analícese, medite. ¿Cuál es su reino? ¿El de este mundo? ¿Dinero, posesiones, riqueza, honores, títulos? ¿O por el contrario, el reino de Cristo? Humildad, sencillez, perdón, tolerancia, respeto. ¿Qué quiere usted? Usted decide. En medio del reino de Cristo hay mandamientos que usted tiene que seguir. Los mandamientos de Dios. Usted verá si los sigue o no los sigue. Usted es el que decide. Si usted quiere seguir los mandamientos de Dios, o por el contrario quiere seguir los mandamientos del mundo. Usted dirá, pero es que el mundo no tiene mandamientos. Claro, el mundo tiene mandamientos. Claro que sí. Son contrarios a los mandamientos de Dios. Usted decide, hermano. Feliz día para cada uno de ustedes. Dios, la Virgen María y San José les bendigan. Indispensable hoy, Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita del Santísimo, horas de caridad y confesión. No se le olvide. Piense lo que dice el Evangelio en griego. El reino de Dios se abajó de tal manera que se puso a sus pies para que usted pudiera entrar. Si ya usted no quiere entrar, es problema suyo, no es problema de Dios. Usted decide, medítelo bien. Feliz día, que Dios los bendiga. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Feliz día.